Muy buenos días. Hoy vamos a profundizar un poco más en el texto de antropología estructural, específicamente en la noción de estructura. Y para ello vale la pena señalar cómo es que para Lévi-Strauss, cuando hablamos de estructura social, nos indica que no se refiere a una realidad empírica, sino que se refiere específicamente a los modelos construidos. Es importante señalar que un modelo construido tiene como objetivo analizar y explicar desde una cierta perspectiva los hechos observables. Entonces se construyen estos métodos, estos modelos con unas metodologías muy específicas, pero desde una cierta perspectiva. Hay modelos construidos que tienen que ver con la religión, con el empirismo, con el racionalismo, con el idealismo, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo de la antropología estructural es analizar estos modelos construidos y comprender cómo se han ido, cómo van de la mano entre la sociedad y la construcción para explicar de una cierta manera la realidad. Estos modelos, ¿no?, que obviamente responden a la estructura social, tienen como materia prima las relaciones sociales. Pero las relaciones sociales no son los modelos. Para esto es importante referirnos a la noción de estructura. Lo primero que marca Lévi-Strauss es que una estructura tiene el carácter de un sistema. Por sistema deberíamos pensar en que todos los elementos que están allí tienen una relación de interdependencia más o menos autónoma. Esto es importante. Hay que tener en mente la noción de autonomía de estos elementos. Pero aquí el asunto es que si uno de estos elementos llega a sufrir algún tipo de modificación, todos los demás elementos van a sufrir modificaciones, transformaciones. Primer punto. El segundo, sucede que los modelos explicativos también se van transformando al mismo tiempo en el que los elementos, estoy pensando en las relaciones sociales, se van transformando. Entonces, si la relación social, que es la materia prima, modifica la estructura social, significa que el modelo explicativo también deberá transformarse. En esta medida, los modelos deberían, o nosotros tendríamos que observar que los modelos permiten, o ese es el objetivo, predecir de alguna manera cómo va a modificarse esa estructura, cómo va a modificarse el fenómeno observable, es decir, tienen la característica y persiguen el objetivo de buscar la predictibilidad de los fenómenos observables. Si pensamos, por ejemplo, en un modelo religioso o en un modelo racionalista y hay algún tipo de transformación en los elementos de este sistema o estructura social, entonces tendremos que ver de qué manera el modelo reacciona a estas transformaciones, ya sea que el modelo se transforme de alguna manera, y por el otro lado, cómo va a predecir, con muchas comillas, cómo va a predecir las modificaciones o transformaciones. Aquí, evidentemente, dar cuenta de estos fenómenos observables, ¿no?, tiene que ver con toda una construcción epistémica. ¿Por qué es importante? Lévi-Strauss hace esta aclaración. El señalar que se trata del campo de la epistemología implica que hay procesos de aprendizaje, procesos de percepción social, procesos en algunos modelos toman en cuenta incluso la parte de lo subjetivo, y lo interesante de esto es ver cómo estos modelos también se adaptan a estas transformaciones sociales, ¿no? Este sería el primer punto.